Hola, buenas otra vez. Seguimos con la cinemática, con ejercicios de cinemática, y en este caso vamos a dedicar esta película al movimiento de rotación, ¿vale? Y como sabemos por las fórmulas, bueno, es la física de primero de bachiller, también va a ser un movimiento de rotación en sus dos, digamos, formas que tenemos, que es cuando la velocidad angular es constante, el movimiento circular uniforme, y cuando la aceleración angular es constante o movimiento circular uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer varios problemas de cada uno de ellos para que las ideas fundamentales os queden claras. Además de que ya, como siempre decimos, repasaros los ejemplos que hemos hecho en la teoría, porque eso es fundamental. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos para allá. Movimiento de rotación uniforme, movimiento de rotación uniformemente acelerado. En estos pocos problemas intentaremos que los conceptos fundamentales de los que hemos hablado en la teoría queden claros, ¿vale? Entonces dice, vamos a ver, calcular la velocidad angular y lineal de la Tierra en su movimiento de rotación alrededor del Sol. Calcular asimismo la aceleración tangencial, centrípeta y total de dicho movimiento. Datos, distancia del Sol a la Tierra, 150 millones de kilómetros. Problema absolutamente fundamental, sencillo de cálculos, pero vamos, de fundamental de idea, como suelen ser los problemas importantes, ¿vale? A veces, bueno, bien, nos confunde la parafernaria y se nos olvida las ideas fundamentales. Vamos a ver, mirad, para empezar, se trata claramente de un movimiento circular, pero además hemos de pensar, solamente me dan la distancia, el radio de giro, pero no me dan nada más. Daos cuenta que evidentemente debemos de pensar que es un movimiento uniforme, ¿vale? Todos los años le cuesta lo mismo, el mismo tiempo dar la vuelta a la Tierra alrededor del Sol. Es un año, ¿vale? Con lo cual, hombre, lo acabo de decir, si os dais cuenta, que en este problema os he visto muchas veces, decía, Iba, si no tengo datos, si no tengo datos, ¿cómo que no tenemos datos? Si nos hubieran preguntado lo mismo sobre Júpiter, pues vale, pues igual sí que nos faltaban datos, pero en el caso de la Tierra alrededor del Sol, sabemos el periodo, que es un año justamente, ¿de acuerdo? Entonces, como se trata de un movimiento circular uniforme y sabemos el periodo, pues claramente ya podemos calcular la velocidad angular, como veis aquí, porque una fórmula fundamental del movimiento uniforme es esta, que la velocidad angular es 2pi partido del periodo, y a eso me salen radianes por segundo, porque una vuelta es 2pi, por definición radianes, y t grande es, por definición, el tiempo que le cuesta dar una vuelta. Por lo tanto, esto es la velocidad angular. Evidentemente, el año, que es el periodo, lo hemos pasado a segundos, multiplicando los 365 días por 24 horas que tiene cada día, y ya por 3.600, que son los segundos que tiene cada hora. Y nos da esta velocidad angular, ¿vale? Bueno, calcular, bueno, la vamos a remarcar como solución, ¿vale? Esta es la velocidad angular, solución a una de las preguntas que nos hacían. Vale, para calcular la velocidad lineal ahora, ¿qué nos hace falta? Hombre, pues como os decía, la teoría, o sea, bueno, también se aprende viendo problemas, pero, jolín, esta es la ley fundamental. Quiero decir, si no se ha visto en teoría, igual podemos pensar que en este caso utilizamos esta fórmula y en otro problema, pues vaya a saber, pues no. La relación que hay entre la velocidad lineal y la velocidad angular es una única, que es esta. Hombre, donde pone omega podemos poner 2pi partido del periodo, pero hombre, sí, entonces, claro, de una nos salen 200 fórmulas, pero vamos, nosotras siempre a la fundamental. Y nosotros. Entonces, mirad, V es omega por R, omega es 2 por 10 a la menos 7, y el radio me lo han dado. Joder, eran 150 millones de kilómetros, o sea, sería 150 por 10 a la 6 kilómetros. Ah, pues por 10 a la 9 metros. Y fijaos que nos sale una velocidad bastante evidente, unos 30.000 metros por segundo. O sea, que son 30 kilómetros por segundo. O sea, es una velocidad de, vamos, de maravilla. ¿De acuerdo? ¿Por qué no nos despeinamos? Porque habría gente que diría, hombre, cuidado, pues entonces, ¿por qué? Porque el aire que rodea la Tierra se mueve con nosotros, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, por eso, que es que a veces, bueno, hoy es cada cosa, ¿verdad? Pero bueno. Dice, vale, ya tenemos ahí la velocidad lineal de la Tierra alrededor del Sol, que son 30.000 metros por segundo o 30 kilómetros por segundo, o bueno, horas en kilómetros por hora. Bueno, vamos a ver, para calcular, después seguimos contestando a lo que nos preguntan, y nos dicen que para calcular la aceleración tangencial
aplicamos, hombre, pues esta sería una de las fórmulas, y dado que estamos con un movimiento de rotación constante, sabemos que alfa vale 0, la aceleración angular es 0, y por lo tanto sabemos que la tangencial es 0. Además, fijaos, podemos pensar también sin fórmulas. ¿Qué es la aceleración tangencial? Es la aceleración que se encarga de variar el módulo de la velocidad, no la dirección, que de eso se encarga la centrípeta, claro. Evidentemente sabemos, o debemos de pensar, que el módulo de la velocidad se mantiene constante. Estamos primero ante un movimiento de rotación de velocidad angular constante. Pero es que además, por experiencia, por lo que decíamos antes, todos los años nos cuesta dar el mismo tiempo, dar la misma vuelta. Por lo tanto, el módulo de la velocidad ha de ser el mismo y, por lo tanto, al no cambiar, la aceleración tangencial, que es la que se encarga de esa variación del módulo, es 0. ¿Vale? Bueno. Viene siendo alfa la aceleración angular, que eso lo sabemos. Después, la aceleración centrípeta, pues como sabemos omega, pues una fórmula que nos viene al pelo es esta. Hombre, también podríamos haber utilizado, dado que también conocemos v cuadrada v, pues también podríamos haber utilizado esta. Nos da exactamente igual. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos la aceleración centrípeta. Teniendo en cuenta las dos, podemos calcular la total. Hombre, al ser la tangencial 0, la total coincide con la centrípeta, ¿vale? Si no, os recuerdo que, no sé si lo habrá recordado por aquí, no, pero que la aceleración total, como es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son las tangenciales y la centrípeta, pues esta es la fórmula que nos permite calcular la total cuando tenemos las dos, pero como en este caso solamente había centrípeta, la total coincide con la centrípeta. Vale, problema fundamental. Mirad, problema 2 nos dice una rueda parte del reposo y en 10 segundos alcanza esa velocidad de 20 pi radianes por segundo. Muy bien, sabiendo que son radios de 4 metros, calcular A, ángulo girado y aceleración angular durante ese tiempo. B, velocidad lineal, aceleración tangencial y normal de un punto de la periferia, no a los 10 segundos, sino a los 3 segundos. Vale. Punto. Si a partir de los 10 segundos sigue moviéndose con velocidad angular constante, calcular el tiempo total que le costará dar 200 vueltas y el espacio total recorrido por un punto de la periferia. Bueno, este problema tiene un poco de todo, ¿vale? Pero eso lo hemos hecho, claro, ¿vale? Si tenemos las ideas claras, eso es lo que tenéis que conseguir, claro, con tantas cosillas, ¿verdad? A veces parece difícil. Vamos a ver, mirad, vamos a intentar demostraros que no. Vamos a ver, se trata de un movimiento de aceleración angular constante, claramente. Entonces, mirad, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto, ¿qué sabemos? Que parte del reposo, que en 10 segundos alcanza esta velocidad, ya que además está en radianes por segundo. Creo recordar, sí, 20 pi radianes por segundo. Entonces, con esos datos, yo creo, fijaos, hay dos fórmulas, esta y esta, fundamentales. Después tenemos otra traperilla, que es, cuando no conozcamos el tiempo, yo creo que los apuntes de teoría está puesta, pero que es esta. 2 alfa por el ángulo girado, ¿vale? De esas dos, quitándonos el tiempo entre ambas. Pero, fijaos, en nuestro caso, vamos a la primera. Si me da la velocidad angular inicial, la final y el tiempo en que ha ocurrido eso, jolín, aquí tenemos la aceleración angular que nos va a venir de maravilla, seguro. Me la pregunten que no, que creo que sí que no la preguntan, pero eso ya le he puesto velocidad lineal, aceleración, eso es ángulo girado y aceleración angular durante ese tiempo, pues perfecto. Y ángulo girado, ¿vale? Bueno, ya más aquí ya lo ponemos. Ángulo girado, pues vamos aquí a la otra fórmula. Esto así, ¿vale? Que es esta de aquí. Con lo cual, como conocemos todos, sustituimos y nos queda 100 pi radianes, ¿de acuerdo? Y esto lo subrayamos también en azul porque es otra de las preguntas que nos habían hecho. Si dividimos entre 2pi, nos queda 50 vueltas, ¿de acuerdo? Pero eso no nos lo han preguntado, bueno, nos han preguntado el ángulo. Y si no se dice nada, el ángulo, la unidad de ángulo del sistema internacional, como sabéis, es el radián. Bueno, ya tenemos la pregunta contestada. A, ir por orden y con tranquilidad. B, velocidad lineal, tangencial y normal, pero a los 3 segundos. Vamos a ver. Dice, para T3, velocidad lineal, aceleración tangencial y centrípeta. Lo ponemos ahí para que no se nos olvide lo que queremos. Vamos a ver, como ya tenemos la aceleración angular y la velocidad inicial angular, podemos calcular la velocidad final. Joder.
A los 3 segundos, claro. Ya veis, este t lo hemos sustituido por 3. Y esta es la velocidad a los 3 segundos. Entonces ya podemos calcular la velocidad lineal a los 3 segundos, que me parece que nos la preguntaban. Sí, por eso lo he repetido aquí, para que no se nos olvide y tengamos que ir otra vez al enunciado. Mirad, la velocidad lineal es omega por r, con lo cual 6pi por el radio, que es 4, 24pi. El radio eran 4, ¿verdad? Sí. Como veis, lo que os queremos demostrar, o quiero demostraros, es que estamos todo el rato dándole vueltas a las mismas leyes, que son 4. Jolín, mira, yo creo que están escritas aquí, entre el A y el B están escritas todas. ¿Vale? Aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver, que tenemos que decirle que siga. Vale. ¿De acuerdo? Bueno, incluso para estas de aquí son generales, ¿eh? ¿Vale? No solamente para el movimiento uniformemente acelerado, sino para el de aceleración constante. Bueno, ya tenemos la velocidad lineal. Ahora, la aceleración tangencial, como es alfa por r, y alfa es constante, no depende del tiempo. No así la normal, o centrípeta, que es omega cuadrado por r. Entonces, la omega que tengo que poner es a los 3 segundos, que es la que hemos calculado aquí como 6pi. Con lo cual, 6pi al cuadrado por 4 y me sale. Aquí a la centrípeta le llamo un normal, porque tenéis que acostumbraros a los dos nombres, porque, ¿vale? Normal o centrípeta. Bueno, pues ya tenemos, vale. Si nos hubieran preguntado la total, la aceleración total, acordaos que es la raíz cuadrada de la tangencial al cuadrado más la normal al cuadrado. Yo creo que, no sé por qué no lo han preguntado. ¿B, velocidad normal? Sí, no lo han preguntado, pues, pero bueno, os recuerdo que se calcularía la total, aquí quiero poner tangencial, no lo confundáis con total. Y por eso le pongo una tau así, ¿vale? Bueno, como aquí, ya veis que no es una T grande. Vale, tiempo total en dar 100 vueltas y el espacio total recorrido por un punto de la periferia. Vamos a ver, en la primera etapa tenemos 2 etapas. Los primeros 10 segundos con aceleración angular constante, y a partir de entonces, que se mueve con aceleración angular nula, pues se mantiene la velocidad angular. En la primera etapa se han girado 100 pi radianes, como ya hemos calculado. Como 200 vueltas son 400 pi radianes, nos quedan por girar estos 300 pi radianes, con la velocidad angular adquirida en la primera etapa, que son 20 pi. Con lo cual, utilizando la ley del movimiento circular uniforme, si yo quiero recorrer un ángulo de 300 pi con una velocidad angular de 20 pi, tendría que estar 15 segundos. Por tanto, el tiempo total en girar las 200 vueltas serán los 10 segundos primeros más los 15 que me cuesta el resto, 25 segundos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí no, claro, 25 segundos. Eso serían los 10 segundos de la primera etapa más los 15 que hemos calculado ahora. ¿Vale? A ver si algún día aprendo a escribir aquí, que no sea a mano, pero bueno, yo creo que nos enteramos, ¿verdad? Es este acento viene aquí. Bueno, y nada, y el espacio total recorrido por un punto de la periferia, fijaos, el ángulo, la longitud del arco es el ángulo por el radio, como el ángulo total, ¿va? Que sabíamos que eran las 200 vueltas, son 400 pi radianes, multiplicando por el radio, que es la ley fundamental que nos relaciona la longitud de un arco con el ángulo que abarca, pues nos quedan 1600 pi metros. O sea que, bueno, a unas bastantes vueltas. O sea, bastante, ha recorrido bastante. Bueno, vamos a ver el problema 3. Nos dice calcular la velocidad angular del minutero de un reloj. Calcular también la velocidad lineal y la aceleración total de un punto situado a 2 centímetros del centro. Como veis, otra vez nos hablan de la aceleración. Os aseguramos que eso es fundamental. Bueno, todo lo que os intentamos transmitir con los problemas es, bueno, proviene por eso, de exámenes, de ideas. Bueno, es que sabemos lo que, bueno, hemos visto muchos exámenes, pero es que además, al margen de que hayamos visto muchos exámenes, el concepto de aceleración tangencial, centrípeta y total es algo que tenéis que tener muy claro. ¿Vale? Venga, vamos a ver. El movimiento del minutero de un reloj. Vale, se trata de un movimiento de velocidad angular constante, porque el minutero nos marca
los minutos. Cuidado por ello, le cuesta dar el tiempo, el tiempo que le cuesta dar una vuelta es 1 hora. Al horario, que es la aguja pequeñita, le cuesta 12 horas, ¿vale? Supongo que os acordáis, ¿no? De lo que es un reloj con flechitas, ¿verdad? Eso es. Vale. Entonces, el minutero superior es 1 hora. Por lo tanto, la velocidad angular del minutero será 2pi partido del periodo, o sea, 2pi partido de 3600. Vale, ahora, un punto cuyo radio de giro es 0,02 metros tendrá entonces las siguientes aceleración y velocidad. Vamos a ver, la velocidad, pues la velocidad angular por el radio. Vale, pues lo que sea, eso muy poquito, claro, es una velocidad, ¿vale? Después, la aceleración tangencial, como es alfa por r, pero alfa es 0, pues 0, porque es un movimiento evidentemente uniforme. Y la aceleración normal es omega cuadrado por r, pues ya veis, pues omega, que a lo que conocíamos, 2pi partido del periodo al cuadrado, por el radio, que es 0,02, y eso nos da esta aceleración. Evidentemente es una aceleración muy pequeña, muy pequeña. La aceleración total, volvemos a deciros y recordar que es la suma de las dos al cuadrado, pero dado, y la raíz cuadrada de ambas, de esa suma vamos, pero dado que la tangencial vale 0, la total coincide con la normal, ¿vale? Bueno, vamos a ver, el problema 4 dice, una rueda de 4 centímetros de diámetro que gira 20 revoluciones por minuto empieza a frenar con una aceleración angular constante de 2 radianes segundo cuadrado. Calcula el tiempo que le costará pararse y las vueltas que dará en ese tiempo, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, y después calcular asimismo la velocidad lineal, tangencial, centrípeta y total de un punto de la periferia a las 0,01 segundos de iniciarse el frenado y también el espacio recorrido por ese punto en ese tiempo. El punto de la periferia, ¿vale? Entonces, mirad, que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente, o sea, de rotación uniformemente acelerado. Claro, aquí este R, bueno, es de rotación, que puede dar pie a pensar que es rectilíneo, pero hombre, en el contexto en el que estamos, no me fastidiéis, ¿vale? Bueno, esto es mejor igual, bueno, pues para la próxima, bueno, pues ponemos C en vez de R, pero bueno. Mirad, ¿qué sabemos? Que la velocidad angular inicial son 20 revoluciones por minuto, que la velocidad angular final es 0 y que la aceleración angular era 2pi radianes, o sea, 2 radianes por segundo al cuadrado, pero como la velocidad angular va disminuyendo, claro, la variación de la velocidad entre el tiempo es negativa. Por eso hay que poner este signo menos, ya lo ponemos aquí. El signo menos es por ir frenando. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente, la velocidad angular inicial no puede estar en vueltas por minuto. La pasamos a revoluciones por segundo. Y nada, ¿qué ponemos aquí? Este quebrado, que es revolución entre minuto, jolín, lo ponemos una revolución. Esto es una revolución y esto es un minuto. Pues una revolución, 2pi radianes, 1 minuto, 60 segundos, con lo cual ese quebrado es exactamente igual que este. Y haciendo las cuentas, pues nada, el 0 con el 0, el 2 entre el 6, y me queda que la velocidad angular inicial son 2pi tercios radianes por segundo. Con los datos claros y en las unidades del sistema internacional aplicamos las fórmulas del movimiento de rotación uniformemente acelerado. Vamos a ver. Tiempo en pararse y vueltas dadas en ese tiempo. Vamos a ver. Tiempo en pararse. ¿Qué tiene de peculiar eso? Que la velocidad angular final es 0, joder. Pues entonces nada, en una de ellas, de las dos que hay fundamentales, sustituimos aquí la velocidad angular final por 0, dado que la inicial la conocíamos y la aceleración alfa también, despejamos el tiempo en que ocurre eso, que es pi tercios segundo, ¿vale? Entonces se para en pi tercios segundo, ¿vale? ¿Qué espacio recorre hasta pararse? Pues nada, la otra fórmula, que es esta, como sabemos todo, pues nada, velocidad angular inicial, 2 pi tercios, por el tiempo que es pi tercios, más 1/2 de menos 2 por el tiempo al cuadrado. Y bueno, pues nos queda 1/9 de pi cuadrado radianes. Ese es el ángulo girado hasta pararse. Claro, lo pasamos a vueltas, pues vale, dividimos, claro, hombre, entre 2pi, ¿vale? Hombre, esto, si queréis, ponemos esto una vuelta y aquí 2pi radianes para que veáis, pues o sea, dividido entre 2pi y nos queda, una pi se nos va, pero la otra no, y nos queda un 18avo de pi vueltas, ¿vale? Después, ahora nos dice a los 0,01 segundos de iniciarse el frenado. ¿Cuál es la velocidad angular en ese momento? Pues bueno, pues será, nada, aplicamos la fórmula del fundamental, pero ponemos el tiempo de una centésima. Y entonces nos queda que la velocidad angular en ese momento es 2,07 radianes por segundo. El ángulo girado, ¿vale?
como la velocidad angular inicial era 2 pi-tercios, el ángulo girado en ese tiempo, ¿vale? Será 0,02 radianes. Entonces, contestamos a lo que nos preguntan. Vamos a ver. Longitud recorrida en ese tiempo por un punto de la periferia. Pues es el ángulo, ¿vale? Que es 0,02 radianes más o menos, por el radio, que si no nos confundimos, tiene que ser, bueno, 4. Vamos a ver, le costará, empieza, sí, 40 centímetros. Eso es, pues 0,4 metros. Pues aquí tenemos la longitud recorrida en esas centésimas de segundo. La velocidad lineal en ese momento, pues será la velocidad angular que hemos deducido que era 2,07, como veis, aquí, ¿vale? Por el radio que es 0,4. Y esta sería la velocidad lineal a la centésima de segundo de empezar a frenar. La aceleración tangencial es alfa por r, va a ser todo la misma, menos 0,8 metros por segundo al cuadrado. La aceleración normal en ese momento es la velocidad angular que hay en ese momento por el radio, dado que la velocidad angular la hemos calculado y era 2,07, pues nos queda esta cantidad. Y a la aceleración total, como hemos dicho, esta ley, pues nada, sustituimos los datos y ya nos queda esto. Ya veis que la tangencial normal y total se mide en metros por segundo al cuadrado, claro. La única que se mide en radianes por segundo al cuadrado es la aceleración angular, ¿vale? Y la velocidad lineal también, como veis, en metros por segundo, ¿vale? Es la angular la que se mide en radianes por segundo. Bueno, pues entonces, fijaos, este problema, os aseguramos que es esta serie de problemas son una serie de problemas muy completos y, como siempre os decimos, con ello intento que bueno, pues que los que podáis ver o que os puedan poner sean parecidos y podáis a partir de estos, pues bueno, pensar por vosotros y vosotras mismas y resolver vuestras pegas. ¿De acuerdo? Pues, como siempre, esperando haberme explicado y haberos podido ayudar, pues venga, ánimo ya por ello. Seguimos dando la paliza. Venga, chao.